Entonces, hoy, con mucha alegría, empezaremos a hablar específicamente de catedrales góticas, ¿no? Hablamos mucho de maestros de la alquimia, hablamos de 7 maestros de sus obras de alquimia. Hablamos mucho de energía de las habitaciones, de las construcciones, de la geobiología, justamente para estarmos listos, preparados para hoy empezarmos este tour, este viaje, esta ejemplificación de estas maravillas del espíritu humano dedicado a Dios, que son las catedrales góticas. Entonces, sean todas muy bienvenidas, todas las almas, todos los espíritus bienvenidos, para con el oído del ser, para con el corazón receptivo, possamos captar las mensajes ocultas de las catedrales. Teremos 4 aulas neste módulo, 2 nesta semana e 2 outras classes, leciones na semana que vem, e assim estaremos encerrando nossa programação. Isso é o início de um estudo que tenho certeza que todos poderão começar, já estão começando, para edificar em la Catedral del Alma, porque nesta catedral interior é onde é a silla, onde é a cadeira de nosso ser interno, onde nosso ser interno se assenta, toma silla para nos dar sua sabedoria. É onde nossa Madre Divina, nossa Madre Alquimia, também se assenta em la cátedra. Cátedra significa cadeira del obispo, cadeira del maestro, cadeira del líder de uma diocese, de uma região. Para esto, dentro de nós significa nosso Padre, nossa Madre interna. Então, é com muita alegria que vamos começar este módulo. Les confesso acá que a maior dificuldade deste diplomado é justamente selecionar entre 15 e 20 diapositivas, porque são tantas imagens, são tantas ideias, são tantas frases, é tanta riqueza de las noces, de las catedrales, que para nós, instrutores imperfectos, que estamos aprendendo sempre, é difícil poder selecionar. Mas temos que ter opções, ¿no? de exposição. E isto já é muita substância, é uma riqueza muito grande. Então, bem-vindos. Então, hoje veremos as origens e os fundamentos do gótico, né? Em nossa lição 3.1, já tivemos 2 outros módulos, um de alquimia e outro de arquitetura sagrada. Hoje veremos os fundamentos. Semana que vem, especificamente, o livro El Misterio de las Catedrales, de Fulcanelli, que é uma joia do gênero humano, é uma coisa de mambanta, de valor. Depois, estudaríamos casos, 2 casos na lição 2.3, 2 catedrales maravilhosas, e depois, na lição última 3.4, mais 2 casos, não? Talvez cambiemos a ordem destas catedrales para administrar melhor o tempo. Falar de Notre-Dame de Paris e Notre-Dame de Chartres em uma classe só, uma lição solamente, é muito. Então, talvez ponga Ulm, que é uma catedral belíssima em Germânia, em Alemanha, com Notre-Dame de Paris, e ponga Notre-Dame de Reims com Chartres, para termos melhor. Mas seremos solamente essa alteração. Hablo desde já para que, se há alguma pessoa apaixonada por Reims, hablaremos de Reims, hablaremos de Ulm também, não? Mas as 2 mais belas catedrales góticas do mundo são Notre-Dame de Paris e Notre-Dame de Chartres. Chartres, então, para mim, é uma joia. É uma coisa completa e especial. Chartres é uma joia da corona gótica. Falaremos muito dela. Fulcanelli habla mais de Notre-Dame de Paris, habla pouquinho de Notre-Dame de Amiens, pero nosotros hablaremos un poquito para compensar. Claro que no estamos a los pies de Fulcanelli, somos estudiantes de Fulcanelli, aprendizes, pero hablaremos más de Chartres, porque Fulcanelli no habló mucho de Chartres, hablaremos nosotros de Chartres. Estivemos 6 vezes em Chartres, corpo físico, né? Então, é uma catedral muito querida.
Bueno, entonces hablando de la arquitectura de todos los tiempos, ¿no? En los templos también, ¿no? ¿Qué es eso de arquitectura de todos los tiempos en los templos, ¿no? Tenemos que desde China, miles de años antes de Cristo, la arquitectura sagrada tenía sus pagodas, ¿no? Acá tenemos una pagoda con 6 techos, media dúzia de techos. Hay pagodas con 5 techos, hay pagodas con 9 techos. El número de techos de una pagoda china tiene una simbología. Hablamos de eso en una clase específica sobre pagodas, ¿no? Cuando hablamos sobre el taoísmo, hablamos sobre el budismo. Las pagodas también tienen una característica muy especial, que es su ingeniería antisísmica. O sea, tiene un eje vertical, está aquí con el cursor. Entonces, cuando hay terremotos, ¿no? Esta estructura es flexible. Entonces, esta es una maravilla. Tenemos templos en la India también, ¿no? Son templos maravillosos, templos védicos, templos brahmánicos, no son templos budistas, ¿no? Templos budistas hablamos, son los estupas. Este es un templo védico, un templo brahmánico de unos 3.000 años, 2.500 años antes de Cristo. Es muy grande, es maravilloso y tiene toda su energía. Y vean cómo es similar al templo egipcio y al templo azteca y también al templo de Salomón, porque tiene siempre dos portales, dos eh, grandes muros, dos grandes contrafuertes a la entrada, ¿no? Dos grandes pilones, dos grandes peões, que son justamente los guardianes, Jaquín y Boaz, en la simbología alquímica, en la simbología de los hijos de la viuva, ¿no? De los hijos de Isis, que se quedó viuva porque Sete mató a su hermano Osiris, ¿no? Entonces es muy interesante esta estructura. Ese templo egipcio de Edfu es una maravilla, estuvimos allá también. Es una joya en Nilo, es un templo dedicado a Horus, y cuando Horus matou Set, ou seja, quando el ser venceu el ego, quando Horus estava vigilando a construção das muralhas, o campo de la paz, Set lo atacou e tiveram um embate. Então, um embate, uma guerra que foi vencida por Horus. Claro que Sete le arrancou um dos ojos, um dos olhos. Esto es muy simbólico. No hablaremos de templos egipcios, ¿no? Tenemos una vivencia, un workshop también solamente sobre cultura egipcia, que contamos sobre el templo egipcio, sobre los hiperestilos, los hipostilos, sobre el sanctum, sobre cómo eran las ceremonias no Egipto antiguo, y podemos afirmar sin miedo de errar que todos los cultos cristianos, occidentales, hebreos, tienen origen en los cultos egipcios. Inclusive las procesiones, inclusive los cantos, inclusive esta costumbre cristiana de vestir, poner ropas en los santos, de salir con los santos en andores, en bases que las personas cargan en datas especiales, todo eso es egipcio. La Trindade também egípcia. Então, no Egipto, daria um outro diplomado solamente sobre a cultura egípcia. Pero a beleza de las catedrales góticas é que têm toda esta tecnologia. Temos templos também ao cielo aberto, como os templos proto-celtas, estes Stonehenge, el círculo de pedra, Stonehenge, Stone piedra, Henge, em celta antigo, círculo. Então, é um templo astronômico. Também estivemos allá fazendo pesquisas em outros sítios celtas, em Grã-Bretanha, em França, principalmente, agora em Espanha, estivemos no norte de Espanha há 2 meses, fazendo pesquisas também em dolmens e em menires, não? Que são a arquitetura de pedra. Entonces son maravillosos y tienen los mismos principios, columnas, Aquino y Boaz, alineadas con el oriente, direccionadas a estaciones del año solar, maravillosos, ¿no?
Salomón, estudiamos detalladamente el templo de Salomón en una clase pasada. No olvidemos el agua que está en esta grande vasija de cobre que está acá a izquierda, guardada pelo ganado del ser, pelo rebaño del ser. El fuego que está a esta derecha acá, que tiene una columna de humo, es una de los sacrificios de fuego. Entonces la agua y el fuego para entrar en el templo. Esto es muy interesante. Es pura alquimia. La agua es mercurio y el fuego es azufre. A agua é o mercúrio e o fogo é o enxofre. Entonces, una es el semen, las secreciones del hombre y de la mujer. El fuego es el erotismo sagrado, para que los dos se unan en amor y puedan entrar al templo. El templo de Salomón, templo del hombre de la paz. Shalomón, Shalomón, hombre de la paz. Estudiamos también los templos aztecas, ¿no? Con los dos mismos elementos. Este es el templo mayor en Tenochtitlán, en México. ¿Hay alguna persona con el micrófono acceso? Por favor, lo apague. Ese es templo dedicado a Tlaloc y Huitzilopochtli. Perdonen los hermanos mexicanos por mi malo náhuatl. No consigo pronunciar muy bien el náhuatl. No tengo ainda desarrolladas las características fonéticas para el náhuatl. Pero el templo de Tlaloc y de Huitzilopochtli son también el ejemplo del fuego y del agua. Es la misma cosa, exactamente como todos los otros. Ese es un templo llamado de Zigurat, a la derecha, que es un templo en persa, la misma cosa. Este templo fue muy atacado por los fanáticos hebreos, porque los babilónicos los esclavizaron mucho tiempo, muchos séculos. Entonces maldicieron los babilónicos y los mesopotámicos en general en la Biblia. Pero es una civilización solar maravillosa de los caldeos, de los asirios, de los babilonios, que después pasaron su sabiduría a los persas también, que tienen una ciudad maravillosa llamada Persépolis, de los grandes reyes persas, que tenían templos, tienen templos, ruinas ainda maravillosos, y toda en esta línea de las catedrales. Después tenemos los templos griegos. Este es el templo de Atena, Átina en griego antiguo, en Acrópolis, en Atenas, ¿no? En la ciudad alta. Acrópolis significa ciudad alta. Estivemos allá también haciendo pesquisas. Es una cosa maravillosa el templo de Átina. Tenía una estatua de oro, con toda una geometría perfecta de los números pi y de la sección áurea y de todo el estudio pitagórico de los números. Pitágoras era el grande cabalista griego, ¿no? Grande estudioso de los dioses en forma de número de los griegos. Este templo fue explodido por los venecianos en una guerra, ¿no? Tentaron dominar Atenas. Eso quedó apenas ruínas hoy, pero es belísimo, es una maravilla. Agora entramos en la línea pré-gótica, que es la línea románica. Esta es una iglesia románica. Es importante entender una cosa. La arquitectura románica es una arquitectura militar. No es una arquitectura del belo. La arquitectura romana es una arquitectura de fortes, es una arquitectura de murallas, es una arquitectura de acueductos, es una arquitectura de fuerza, es una arquitectura marcial, es una arquitectura que expresa fortaleza, expresa belleza, expresa fuerza. Entonces, esta es la mayoría de las catedrales góticas, si no todas en el mundo, las antiguas por lo menos, sustituyeron templos románicos. ¿Por qué? Porque esos templos se quedan en ruínas y porque no son mucho funcionales, por un motivo que se puede ver en la fotografía, que tiene pocas ventanas y que no tiene mucha iluminación, porque son insalubres, ¿no? Porque no fueron hechos para ser templos, fueron hechos por ingenieros militares que hacían paredes
de 2 metros de espessura para soportar o peso do templo românico. Então, há muitos templos românicos ainda em Espanha, em França, em Inglaterra, muitos mesmo, pero é uma arquitetura pobre de luz, pobre de ventilação. Por isso que os templos românicos se inventou pinturas em las paredes. Estas pinturas, para dar mais frescor, mais leveza ao ambiente, se chamaram afrescos. Os afrescos ou ar-frescos são pinturas em los templos românicos para imitar ventanas, para iluminar o templo, para não permitir que a pedra bruta esteja allá. Claro que os templos românicos têm sua energia também, pero no como los otros templos, porque la civilización romana, todos sabemos, priorizaba las guerras, las conquistas, la pax romana, lo derecho, lo comercio, todas esas cosas, y menos el espíritu. El panteón romano, todo es adaptado de la cultura griega, de la cultura egipcia y de la cultura persa. Tenían Mitra como dios, que es persa, tenían Isis como diosa, que es egipcia, y tenían Minerva, Hermes, Mercúrio, Hermes, que adaptaron de gregos y de romanos. Entonces, el templo romano fue un grande impulsionador para el gótico, porque esta es la catedral de Chartres, en Francia, que está ahí de cor violeta. Es una maravilla. Yo soy muy atraído, en especial por esta catedral, pero hay muchas otras, ¿no? ¿Cuál flor es la más bella, no? Cada persona le gusta una flor, me gusta mucho Chartres. Es la catedral gótica, entonces, surgiu para resolver, solucionar dos problemas de románico. O primeiro, a luz, tinha que poner mais ventanas, e para isso tinham que inventar alguma coisa para sostener o peso. E depois tinha que ser mais alta, porque a catedral gótica é alta, muito alta. Esta catedral, este templo romano aqui tem 10 ou 15 metros. Esta catedral à direita de Chartres tem 34 metros de altura de nave interior. Você pode ver uma bóveda, cruzada, uma riva cruzada interior, uma ogiva cruzada, a 32 metros de altura. E esta pináculo tem quase 100 metros de altura. Então, os góticos queriam chegar a Deus construindo alto, como fizeram os chinos, os egípcios, os aztecas, os babilônicos com o zigurat, e queriam também pôr luz dentro do templo. Esta luz, então, vem através das ventanas, dos rosetones, dos grandes vitrales, vidrerias que as catedrales góticas têm. Luz e altura. Este é o síntese do gótico. Esta é uma síntese para nós. Quando nós permitimos que a luz de Deus penetre em nós, todo muda. E quando nós volvemos nossa vista para o alto, para adorar ao Senhor, todo muda também. Então, não é à toa que Buda, por exemplo, significa iluminado. O termo Buda em sânscrito, em língua hindu antiga, significa iluminado. É a mesma coisa. Para nossa catedral interior se deve erguer para arriba, para cima, e permitindo que a luz seja hecha dentro dele, não como os romanos e como os góticos. Então, o grande segredo de los góticos é esse: muita altura, muita luz, muita beleza. Então, e muita riqueza de linguagem com estátuas e com vitrales, coisa que não havia no templo românico. Depois veio o barroco, como essa é a Catedral de San Pietro em Roma, no Vaticano. Há muitas outras igrejas de estilo barroco. Poderíamos pôr acá também as igrejas bizantinas ou as igrejas eslavas, que são uma coisa belíssima também, mas temos que sintetizar.
Esta arquitectura barroca tiene más detalles, tiene más cúpulas circulares. Esta cúpula, por ejemplo, fue dibujada, proyectada por Miguel Ángel Buonarroti, el propio Miguel Ángel. Es una maravilla, la Catedral de San Pietro, pero es barroca, no es gótica. Y tenemos arquitectura moderna también, que es bellísima. Hay ejemplos maravillosos de arquitectura moderna. Esta en azul ahí a derecha, por ejemplo, es la Catedral de Brasilia, ¿no? Es una catedral que está en forma de una corona de la Madre Divina. Entonces, esta catedral representa los rayos de la cabeza de nuestra Madre Divina. Por eso está en azul. Es una maravilla, porque todas estas paredes triangulares que vienen acá, que estoy pasando el cursor, son vitrales. Entonces es la catedral del mundo que tiene más vitrales relativamente a su tamaño, porque su techo todo es vitral. Estos son elementos de hormigón, de concreto, estos son vitrales con ángeles suspensos, esculturas. Es una maravilla proyectada por Oscar Niemeyer, que fue el mismo arquitecto, proyectista de Brasilia, junto con otros grandes profesionales. Entonces veo que hay ainda arte, hay ainda sensibilidad, hay ainda cultura, hay ainda belleza y energética en una catedral moderna. Esta catedral tiene 60 años, es nueva. Este Vaticano tiene 500 años. Esta catedral gótica de Chartres tiene 800, 900 años. Este templo románico tiene 1800 años. Y lo griego tiene, de la época de Péricles, ainda 400, 500 antes de Cristo, tiene 2500 años. Y así vamos volviendo até llegar a 4000 años, 5000 años, 5500 años antes de Cristo. Entonces, esta fue una pasaje rápida por la arquitectura sagrada para que vean cómo el gótico sintetiza todo eso. El gótico tiene una síntesis de todo eso. Y que arquitectura moderna, como la Catedral de Brasilia, tiene elementos como los vitrales y las puntas de los pináculos inspirados en gótico. Entonces, esto es para vernos a la riqueza del momento especial de los años 1000 después de Cristo, cuando hubo el cisma de la Iglesia de Oriente y de Occidente, de Iglesia Romana y de la Iglesia Ortodoxa, fue en el año 1058, y este cisma de las iglesias fue provocado por disputas políticas, el segundo gran cisma de la Iglesia. El primero fue en el Concilio de Nicéas, cuando los gnósticos fueron declarados heréticos, el año 311, 315 después de Cristo. El segundo cisma fue el cisma del Oriente, de la Iglesia Ortodoxa, de la Iglesia Romana, y ambos los papas, ambos los líderes, se excomungaron mutuamente. El patriarca de Constantinopla excomungó al Papa Romano y el Papa Romano excomungó al Papa de Constantinopla. Entonces, el gótico estaba surgiendo nesta época. Después tivemos el tercero gran cisma de la Iglesia, después de los gnósticos, en el siglo IV, de la Iglesia Oriental de Constantinopla en el siglo XI. Tivemos el gran cisma en el siglo XVI, que fue el cisma de los protestantes, con Calvino y Martín Lutero. Y hay catedrales como de Ulm, por ejemplo, en Germania, que hablaremos en una clase posterior, que nació católica y después se cambió para protestante, ¿no? Para luterana. Entonces es muy interesante eso. Bueno, entonces este es el clima social de la Europa del año 1000, porque hoy cuando vemos una catedral en nuestra ciudad, en una viaje, vemos una cosa pacífica, de piedra, un templo que pocas personas van. Una catedral a 1000 años atrás era el centro de todo. Era el centro donde se discutía la política. La catedral era el centro de decisiones.
La catedral normalmente tenía un castillo y una catedral y un mercado. Siempre esas tres cosas. El castillo tenía el poder material, el poder con los ejércitos, con el rey. La catedral tenía el poder espiritual y el comercio, el mercado tenía el poder de los seres humanos para sobrevivir. Entonces todas las grandes ciudades empezaron, todas ellas, inclusive las aztecas con otra cultura, con esas tres cosas: un palacio del emperador, una construcción para el comercio, el mercado, transacciones materiales, y otra para Dios. Y esto era entonces la catedral en la Edad Media, era uno de los pocos edificios que eran de piedra. Todos los otros eran de madera, todos los otros eran una hoguera montada, una hoguera pronta para el fuego, ¿no? Entonces la catedral, el palacio del rey, ¿no?, que tenían los soldados también, eran las únicas construcciones de piedra. El mercado normalmente era al aire libre, ¿no?, a cielo abierto, a cielo abierto. Entonces, este era el clima, ¿no? Tenía celtas, tenía gauleses, tenía la lutecia, que son los antiguos franceses. Había realeza, había feudalismo, que eran los productores, grandes productores que tenían esclavos ou, né, vasalos que trabalhavam para eles com a agricultura. As cidades eram separadas, eram apartadas, eram ricas e independentes, não havia muitos estados, não havia países, havia cidades-estados, não? Falava-se muito do fim do mundo. No ano 1000 se acreditava muito que o mundo terminaria, como no ano 2000. Sempre os homens inventam coisas para ganhar dinheiro na virada de los calendários. Então se falava muito do fim do mundo. Havia também todo o movimento de descontentamento entre Constantinopla e Roma, ¿no? O Império Romano foi dividido em dois. Uma sede se quedou em Roma, outra sede se quedou em Constantinopla, em siglo IV, quando Roma caiu em manos de tribos germânicas. E depois houve então uma germanização de toda a Europa, com os godos, os visigodos. E esta divisão, então, atingiu seu ápice de tensão no ano 1058, como falava, com a divisão e o cisma do Oriente. Também porque houve uma cruzada para Jerusalém em los anos 1040 aproximadamente, e na volta da cruzada de Jerusalém, os cruzados invadiram Constantinopla e saquearam também Constantinopla, porque eram mercenários, porque eram ladrões. Então, não conseguiram vencer os moros, de Saladino e tudo isso, o padre de Saladino, e então se foram para arriba de Constantinopla. Isso generou um cisma, uma cruzada, atacando na cidade cristiana. Então, a principal causa do cisma da igreja foi por guerra da cruzada, quando invadiu Constantinopla. Todas as catedrais tinham relíquias, claro que a maioria delas falsas, embustes, fabricações. Então, todas tinham relíquias, seja o velo de la Virgen, seja a cabeça de Juan Batista, seja os presentes de los reis magos, de los reis que visitaram ao Cristo nascente, seja dente de um santo, seja clavo de la cruz de Cristo. Todos tinham alguma coisa em sua catedral para atrair peregrinos, porque os peregrinos traziam plata, e traziam fé, e a igreja conseguia prender, não, os peregrinos com isso. Uma pessoa tinha uma doença grave, tinha que peregrinar a uma catedral para ver ou para tocar, se tinha muita plata, muito dinheiro, uma relíquia. Se uma pessoa tinha alguém uma madre que tuvo um aborto, mesmo que natural, tinha que peregrinar para
salvar a alma daquele niño que ia morrer. Se uma pessoa tinha alguém em sua família que se fuera assassinado, tinha que peregrinar. Se alguém que tinha se suicidado, pior ainda, eras obrigado a peregrinar. Então, se hacía um grande comércio com as relíquias. E as catedrais foram construídas por gênios alquimistas, pero administradas por um clero totalmente fanático e totalmente explotador, que esclavizava as pessoas com o feudalismo e que arrebanhava as pessoas por el medo. Este era o clima em Europa, depois de expulsar os celtas de la Europa. Toda a Europa era celta, França, Espanha, Portugal, todo celta, Inglaterra, todo celta. Há muitos traços celtas na Europa toda. Por exemplo, o rio Danúbio se deve seu nome à deusa celta Danu, que é a madre divina celta. O país de Dinamarca também deve seu nome a Danu, e por aí vai. O nome Paris vem de Parisi, que é uma tribo celta. Então, isto há muitos exemplos. Então, os celtas tinham uma cultura maravilhosa, com muita magia, com muita magia elemental, com os druidas, com a magia del carvalho, né, com a magia das árvores, com a magia do roble, que o maestro Samael nos ensina, muito sobre a magia e a cultura celta. Então, vejam que neste caldeirão, nesta olla fervente, surgiram as catedrais góticas. Em meio ao exército, à miséria, a guerras, a explotação, a cismas de igrejas, os arquitetos e alquimistas de las catedrais sacaram a genialidade de transmitir a grande obra através disso. E, então, acá estão na planta com os principais elementos de uma catedral. Me gusta muito também estudar a engenharia estrutural das catedrais, como são suas bases, suas fundações, como são suas estruturas, seus pilares, como eram hechas os encajes de pedra, como eram montadas as abóbadas, as ojivas cruzadas. Né? Ojiva é um termo gótico que hoje é usado para mísseis de guerra, né? Ojiva nuclear se abre. Mas ojiva significa uma ponta com arcos cruzados. Então, temos um arco acá, estão vendo o cursor, e outro arco acá, que forma um axis, um X mirada de arriba. Então, é uma ojiva cruzada, um arco cruzado, formando um axis. Acá está o arco de novo. O arco ogival, é um grande segredo gótico, porque os arcos romanos eram muito pesados, muito fortes. Os romanos tinham força, não tinham tanta técnica de defesa. Então, os arcos ogivales que fazem os techos de las catedrales são um grande segredo. E tinham também uma pedra angular, que é esta pedra que está aqui no centro, que hace el cierre de la fuerza en todos los arcos. Entonces, los góticos, como hablamos, querían tener ventanas donde pusieron vitrales, estoy indicando acá, y tenían para eso que ter paredes finas, paredes delgadas. No podían ter 2, 3 metros de parede como una fortaleza romana. Entonces, para eso tenían que dejar mais leviano, menos peso em los arcos, e conceberam uma coisa maravilhosa que se chama arc-botante em francês. Ou seja, um contraforte, um muro lateral com esses bracitos acá, que se chama arco-botante. Estes arco-botantes distribuem a força do techo da catedral para outro muro, outro contraforte que tem acá. E a luz se permite entrar e iluminar os vitrales. Então, as catedrais góticas têm 3 grandes coisas em sua estrutura. Altura, 20, 30, 40 metros, do techo até
arriba. Hay catedrales con 46 metros. Estoy hablando de 1000 años de construcción y nunca cayeron, ¿no? Estoy hablando también de vitrales que se puede hacer en paredes que son muy delgadas, que no tienen función estructural. En románico, en iglesias románicas, las paredes tienen función estructural. En gótico tienen poca, porque el peso es descargado para los contrafuertes y por los arcobotantes para los contrafuertes. El gótico também tinha la ojiva cruzada, haciendo um cruzeiro, vários cruzeiros em torno da nave. A nave é o salão principal da catedral. Há também naves laterais, deambulatórios, como falamos. Há um cruzeiro acá, já estudamos a cruciformidade, ou a forma cruciforme de uma catedral, que simboliza justamente a alquimia. El eje este-oeste, el eje del fuego, el eje del sol, el eje de I, del mantra de la alquimia, Ignis, el eje sur-norte, es el eje del agua, de las energías telúricas, el eje de agua. Então, Ignis com água formam o origo, formam o origen, formam o Cristo. Essa é a alquimia pura. La misma cosa en los arcos ogivales. El eje, el cruzamiento de dos arcos, dos formas divinas que se cruzan en nexis, en cruz, se cruzan en cruz. Entonces la catedral es un símbolo en sus elementos estructurales maravillosos, ¿no? Sintetizando la gran obra construida en piedra y siempre en antiguos sitios celtas ou galo-romanos, né? Galo-romanos. Sempre arriba de outros sítios. Por quê? Já estudamos, porque estes sítios de los celtas, de los antigos galos, depois romanos, sempre estavam em locais energeticamente especiais. Geomanticamente, ou geodesicamente, ou radiestesicamente perfeitos. E também porque tinham muita egrégora, muita energia invisível hecha em los mundos sutis. Estudamos também na cátedra, na classe passada, as energias que se formam em um templo quando se hace. Estudamos isso em templos budistas, estudamos isso em templos maometanos, estudamos isso em templos gregos e tudo mais, na classe passada. E os sacramentos cristianos também. Então, veem como a catedral é um conjunto perfeito de simbologia de transformação do espírito, alquimia, que é um conjunto de arquitetura para formar uma bateria e uma antena radiestésica, radiônica, e é uma Bíblia de piedra. Por que tinha que ser uma Bíblia de piedra? Para ensinar o Evangelho às pessoas. Porque em los anos 1000, quase nenhuma pessoa sabia ler. Não tinha, as pessoas acreditavam que os agricultores, os vassalos do povo, os campesinos, não tinham que ler. E isso era um crime, inclusive. Se um campesino sabia ler, poderia ser morto. Era um crime também ter livros em casa. Não se podia ter livros em casa. Mesmo a Bíblia era proibida de se ter em casa, porque a Bíblia só poderia ser interpretada por os sacerdotes da igreja, nem por as sacerdotisas, por os sacerdotes. Pouquíssimas mulheres na história tiveram autorização de falar sobre o Evangelho nos anos 1000, 1200, 1300. Hildegard von Bingen, abadesa de Alemanha, tuvo esta autorização especial e pregava el Evangelio a todos, pero es una excepción. Siempre dentro de las catedrales y siempre dentro del Evangelio, siempre solamente un sacerdote. Esta es una prisión terrible. Entonces las catedrales tenían estas funciones, una función para la religión pistoica, de la fe cega, de pistis, de fe cega, ¿no? Como habla Platón y el maestro Samael. E uma função alquímica para poucos que conheciam a linguagem,
esta que estamos falando acá, e também tinha as funções sociais, porque uma catedral era hospital, era albergue para os famintos, para os peregrinos. Uma catedral também era um local de reuniões públicas. A catedral era o teatro também, onde se faziam os shows e todo isso, as fiestas. Então, a catedral era o centro cultural, político, de assistência social del medievo, de las personas del año 1000 que viviam uma desgraça completa de vida, viviam solamente hasta los 30 anos. Normalmente, a cada 3 partos, 2 mamás morriam no parto, porque era uma coisa completamente bruta, completamente sem ciência. É terrível isso. Então, as catedrais preservaram esta grandiosidade e essa luz. E temos, então, outro slide, outro exemplo acá, agora com Chartres, a mesma coisa, com sítio celta. Vamos estudar Chartres. Chartres foi feita arriba de um sítio celta que tinha um pouso, em uma cidade celta que se chamava Carnuit, que significa em celta antigo guardião de la piedra. Olhem, mirem que interessante. Chartres foi uma adaptação ao longo dos milênios de Carnuit. E Carnuit significa guardião de la piedra, que era, bem que interessante, o maior centro de formação de druidas e de druidesas de França, do país galo, de Gália, né? Da Gália. Então, Chartres é um local energeticamente muito especial. E, falando em energia, em sacralidade, mais especial está que Ilha de la Cité de Paris, onde está a Catedral de Notre-Dame, não? Hablamos já da evolução do gótico até o românico, por la necessidade de altura, de luz e de beleza. Elas estão nas linhas lei. É possível, dibujando as catedrales góticas de França, ver o símbolo do signo de Virgem, onde é um M de Maria, ou de Mara, ou de Mamá, ou de Madre, com um L, né, de lápis, de alquimia, a Madre da alquimia. O símbolo do signo de Virgem é um M com um Lcito, uma pequena letra L al final. Significa a Madre del lápis, a Madre da alquimia. E este símbolo astroteúrgico está dibujado em mapa de França com as catedrais. Não é muito lindo isso, que são as linhas lei, não? Já falamos de contrafuertes, já falamos de rivas cruzadas, de altura, de vitrales ou vidrerias. E os maestros antigos chamavam as catedrais de mutus alquimi liber petris, né? Livros de pedra mudos, né? De alquimia. Livros de pedra mudos de alquimia. Aí até um livro muito interessante e lindo de alquimia que se chama Mutus Liber, que tem figuras alquímicas muito interessantes. Este nome é o nome das obras das catedrais góticas em ano 1000, ¿no? Bueno, entonces más algunas cosas sobre el gótico. Ya hablamos de geobiología, líneas ley, redes de Harton y Curry, de egrégoras. Já hablamos de linhas ley lines. Hablamos de engenharia, é uma revolução de engenharia estrutural, de vidreria. O gótico propiciou com vitros alquímicos. Este, por exemplo, é a Sainte-Chapelle em Paris, e estes são vitros que têm 900 anos, e hasta hoje não se los reproduz. Tem uma polarização do color, uma polarização de luz, um efeito de difração da luz que nos é conhecido. Então, grandes empleos de ópticas, como Zeiss de Germânia, e outras estudaram os vidros Swarovski também, os cristais artificiais de Swarovski, que não são solamente decorativos para as joias, são também de lentes de microscópios.
Entonces, hoy tenemos microscopios que las empleas que hacen el polimiento de los espejos, de las lentes de los microscopios y también de los telescopios, como James Webb, que es un telescopio de UR, de infrarrojo, ¿no? Infrarrojo, tienen pesquisas vindas de las catedrales góticas. Los elementos químicos que se ponían acá, las temperaturas, las camadas, los choques térmicos que se daban, es una maestría de vidrería, es una maestría muy especial. En una catedral gótica, 4 personajes eram muito especiales em sua construção. Unas era o grande maestro construtor, que era coordenador de toda a obra. Outro era o maestro vidriero. Outro era o maestro de las esculturas, ¿no? que hacía o esculpimento de tudo. E outro é o maestro, o engenheiro estrutural, que ponía todo este peso, toda esta estructura en pie, sin riesgos para los constructores, ¿no? Algunas de ellas ruíram por malas construcciones, después fueron reforzadas, pocas ruíram. La Catedral de Chartres, por ejemplo, nunca ruiu, nunca cayó. La Catedral de Notre-Dame também, de París, nunca se quedó, nunca se destrozó. La Catedral de Notre-Dame de París, por ejemplo, pasó por 3 grandes incendios. El último fue ahora, 2017. Vamos a hablar un poquito de eso en la clase de Catedral de Notre-Dame. Entonces, en vidrio, escultura, arquitectura, ingeniería eran los grandes maestros de las catedrales, que resumen en cristandad la sabiduría de los celtas, y la sabiduría de los persas, y la sabiduría de los griegos y romanos, en toda aquella linhagem que hablamos en principio de esta clase. Las catedrales son lo aprimoramento de milênios, de miles de anos de imagen e de templos sagrados, adaptada para a cultura medieval e com a tecnologia do vidro, porque os templos antigos não utilizavam os vitrales. Então, estes vidros que permitem a la luz entrar na catedral são uma maravilha. As catedrales também têm sua ágora, sempre tem uma plaza à frente, como o templo maior de Aztecas e na ágora romana, em Via Sacra, em Roma, ou como o Via Appia, em Roma, ou como em las cidades gregas. Ágora significa plaza, significa gran plaza. Então, toda a catedral tinha uma ágora à sua frente, que com o tempo, em algumas cidades, foi sendo tomada por las casas, mas sempre começaram solitas, isoladas. Depois se começaram nós conhecemos catedrales que hasta foram alquiladas para tiendas, suas capillas laterais, para ganhar dinheiro. Então, as catedrales foram tomadas por la mesquinhez, por la ambição humana, muitas delas, outras se conservaram, ¿no? E as catedrales, claro, todo o objetivo deste nosso diplomado tem seus mistérios. Para nós, agora, se queda muito fácil de falar de simbologia de catedrales, porque nós conhecemos a simbologia alquímica, a alquimia do maestro Samael, a arquitetura sagrada, as leis de arquitetura sagrada. Então, é simples de falar disso. Mas para uma pessoa que não conozca alquimia, ou a arquitetura sagrada, ou radiestesia, ou números sagrados, falar de argot ou falar da língua dos pájaros é a mesma coisa que falar para quem não ouve, né? Na pedra, por exemplo, que não responde em plano físico. Então, as enseñanças das catedrales estão em todos. Hablamos bastante de todos eles hoje, ¿no? E por que as catedrales são dedicadas a Notre Dame? Por que não são dedicadas ao Cristo?
¿Por qué que no son dedicadas al Espíritu Santo? ¿Por qué que no son dedicadas a Dios simplemente, ¿no? Porque había necesidad de se resgatar el poder de la diosa, el poder femenino en los años 1000. Desde los tiempos de Constantino, en el Concilio de Niceas, cuando los gnósticos fueron banidos del cristianismo oficial, gracias a Dios, los gnósticos fueron banidos del cristianismo romano, gracias a Dios. Desde este tiempo, las mujeres fueron banidas del altar, fueron banidas del cristianismo. Muchas de esas catedrales, voy a descontar cómo era una misa en los años 1200, o antes, en los años 800, en iglesias romanas. Había el sacerdote, el rey, el coro del clero, todos hombres. Después había los ciudadanos más cerca del altar, ¿no? Los ciudadanos hombres. Después, al final de la iglesia, en los últimos bancos, en las últimas sillas, se había lugar a las mujeres. Y lá afuera, para la puerta, huindo todos los mendigos, los limosneros, las personas pobres y doentes. Entonces, esta era la estructura de la iglesia en aquella época. Entonces, la providencia divina, gracias a Dios, colocó nuevamente la Madre Divina en Europa a través de las catedrales góticas. Por eso que todas ellas son dedicadas a Notre Dame. Notre Dame en francés significa Nuestra Señora. Unser liebe Frau en germano, en alemán, significa un ser nuestra, liebe, bela ou amada Frau, dama ou senhora, nossa amada senhora, a mãe divina, a madre divina. Então, tinham também que resgatar as raízes celtas, que toda a Europa é celta, e isto não sumiu, até hoje não some. Por exemplo, o português, que vem del gallego, del norte de Portugal, de Espanha, de Galícia, é uma língua celta. Tem muitas palavras celtas. Caballo é uma palavra celta, camisa é uma palavra celta, Brasil é uma palavra celta que significa uma isla sagrada de Brasil, que significa el fuego relucente celta, Brasil de brasero, de rojo, de fuego. Entonces es celta eso, no es portugués o inventado, es celta, gallego. Entonces, estas raíces celtas que están en nosotros, en nombres, en lenguaje, en todo, inclusive los españoles, la España toda es una tierra celta, la Lusitania es una tribu celta. España es el nombre de la región de donde hoy es España, que los romanos denominaron España. Entonces, había los ibéricos allá. Los ibéricos eran un pueblo celta. Entonces, la Mater Danu, la Madre Divina Celta, estaba en lo inconsciente de las personas. Entonces, la Iglesia Romana tenía que tomar una decisión y por inspiración divina de la Labia Blanca, dedicó todas las catedrales galo-romanas de la Lutecia a la Madre Divina en el siglo IX, ¿no? Porque en el siglo IX ocurrió una cosa muy interesante. Se declaró María Madre de Dios. Se declaró María casta, santa y pura, castísima, purísima, y santísima, la Madre de Dios. En homenaje a la Madre Alquim, la Madre de Compasión, ¿no? Hablaremos de las tres Notre Dame, ¿no? Las tres aspectos de la Madre Divina de las catedrales góticas, ¿no? Ya les adelanto, hay una Notre Dame celeste, una Notre Dame de la luz de los cielos, una Notre Dame de Nuit, de la luz de las estrellas, de la Madre de la Alquimia, de la Stella Maris, que es la Notre Dame que está en los vitrales, como este vitral azul aquí, bellísimo, que se llama Notre Dame de la Belle Verrière, Nuestra Señora del Bello Vitral, de la Bella Vidrería. Este es el
vidrería gótica más importante y más valiosa del mundo. Tiene 950 años, está original durante la guerra, las guerras. Se sacaron todos los vidrios y se guardaron en cajas protegidas con arena en bolsa para las bombas no perjudicar. Y este vitral es una imagen divina. Creo que todos los seres humanos deberían ver este vitral. Son cosas que todos deberían ver. Ver una serpiente emplumada, esculpida en México, ver un vitral gótico, ver la máscara de Tutankamón, es una cosa que vale una vida, porque es una obra de arte de altísima vibración, nos conecta directamente a la Madre del Cielo, la Madre Divina de los Cielos. La otra Madre Divina es Notre Dame du Pilier, Nuestra Señora do Pilar. ¿Qué es el pilar? Es nuestra columna. Es nuestra columna cervical, es la propia Kundalini. Entonces se tienen en sus ciudades de iglesias o catedrales dedicadas a Nuestra Señora del Pilar. El pilar es nuestra columna, es donde suben los vapores seminales después de transmutados pela chimenea alquímica. Este es nuestro Notre Dame du Pilier, que es la Madre Fuego, ¿no? El León Rojo. Y después tenemos una otra madre maravillosa que se llama Notre Dame de Susterre. Estoy hablando en francés antiguo para que vean cómo los franceses y constructores de catedrales pensaban eso. Notre Dame de Susterre es nuestra Madre Divina Interior que nos acompaña en el inconsciente, en el subconsciente. Es la madre de Néter de los griegos, que va a los infiernos para sacarnos a luz. Notre Dame de Susterre es la madre muerte física y la madre muerte psicológica, para que después podamos renacer en la Catedral del Alma. Entonces, estas son las tres Notre Dames, ¿no? La Virgen bajo tierra, ya hablamos, ¿no? Susterre, en español bajo tierra, subterránea en español, ¿no? Y en portugués. María subterránea, María dos subterráneos, es la misma Coatlicue de los aztecas, ¿no? La Madre Divina que tiene calaveras, que tiene caveras en su falda, en su saya, en su asaya. Entonces, todo eso es muy simbólico, vean la relación. Y todos nosotros somos hijos de la viuda, hijos de la viuda. Esta es una lenguaje masónica, porque la masonería surgió de las catedrales, de los gremios, de las sociedades medievales, de la francmasonería, de la franco-masonería, de la masonería francesa, de los constructores de catedrales. Hijos de la viuda, porque nuestra Madre Divina es simbolizada como viuda, porque el Set, que es el ego, mató o aprisionó nuestro ser, nuestro Padre interno, nuestro Siris interior. Entonces, a través de Notre Dame du Pilier, que es la Madre Divina del falo de Osiris, Pilier, pilar, es falo de Osiris, puede recuperar y resgatar Osiris, para que de los subterráneos, de las márgenes del Nilo interior, de Susterre, la Madre Divina va a los cielos. Por eso que Isis tenía sus alas, tenía sus asas, Isis egipcia, porque ella es la Madre Divina de los cielos, que a través del falo de Osiris, que es Isis cuando hace la resurrección de Osiris, trabaja con él. Lo mismo hizo María Magdalena, cuando estuvo en la tumba de Jesús, ia a visitarlo, dicen las escrituras, les tratar con ungüentos, con aceites, con esencias sagradas como un nardo, como tantas otras especiales, antes de la crucificación y después en los 3 días de la. Entonces vemos la relación que existe en la simbología de las catedrales, los egipcios, el evangelio cristiano y nuestra obra interior, ¿no? Estas 3 figuras, esta es en París, la Madre Alquimia. Hablamos un poquito de ella en la clase 2, hablaremos bastante cuando hablamos de Notre Dame de París.
Este es el Belvedere de Chartres, hablaremos de él, el vitral más famoso y más bello del mundo. Este es la Madre Sorriente de Amiens, bellísima, la Madre Divina sonriendo para el Cristo. Esta es la Madre Celeste, ¿no? La Madre Nut, la Madre de los cielos estrellados. Muchos ejemplos ahí de lápiz filosoforum, de la piedra de los filósofos, grandes, donde Juana de Arco estuvo, coroada, donde había las coronaciones de reyes. París, hablaremos de ella. Amiens es una catedral bellísima, que está el hondo de la presentación de hoy. Ulm, estudiaremos una catedral en Danubio, en Alemania. Rouen, una catedral especial también, dedicada a Juana de Arco. Chartres estudiaremos. Un Cercle de Buffon, Notre-Dame em alemão, um Cercle de Buffon. E Colônia, é uma catedral belíssima e gigante, é uma catedral nas margens do rio, muito importante de Germânia. A Catedral de Burgos, em Espanha, onde estuvo el Cid. Nós estivemos com o Luís em Burgos há 2 meses, estivemos dentro dessa catedral fazendo estudos, estivemos em los subterrâneos também. Nos gusta muito visitar as torres, os subterrâneos, os locais não turísticos, ¿no? Essa é uma catedral de Milão, em Itália. Tem elementos barrocos, mas é especial. Essa é a catedral de los peregrinos em Santiago, del Campo de las Estrellas, de Compostela. Santiago es patrono de alquimia, del Camino de Santiago, que es un camino alquimista, y de Compostela de los Campos de las Estrellas, es donde puede recuperar la Madre Celeste. En el Camino de Santiago, del Santo Iao, del Santo Iago, del Santo Jacobus, se puede recuperar el campo de las estrellas, de la Madre Divina. Esto significa Santiago de Compostela, una catedral bellísima en Galicia, España, ¿no? Y no podría dejar de hablar, siempre gusto de traer cosas de nuestra ciudad. Esta es la Catedral de Fortaleza, ¿no? Esta catedral está a 1,5 km aquí de mi casa, de mi habitación. Es una maravilla gótica, construida en 1978. Tiene 50 años, poco menos de 50 años. Baseada en Catedral de Chartres y en Catedral de Colonia. Dos grandes catedrales, con todos los elementos góticos, con arcobotantes, con rosáceos o vitrales, con 2 pináculos de Joaquim Boaz, de fuego y agua, perfectamente orientado del este para oeste. Es una maravilla, está muchas veces a nuestro lado y no percibimos. Entonces solamente traje para mostrar para todos que esta es una maravilla gótica. Tiene 9 níveis en tímpano, 9 es número de la nona esfera de la alquimia. Tiene 11 anillos en el techo, 11 es el número de la Madre Divina. Tiene 11 peldaños o 11 degraus, o steps, o pasos, en la escalera de entrada. Esta es una maravilla. Y tiene una cripta dedicada a los dioses, a los santos infantes, a los santos católicos, crianças, a los santos de Fátima, a los santos de Lourdes, todos esses niños que visualizaron a Madre Divina en la aparición. Entonces, esta es una maravilla. Ya fomos con estudiantes de Asociación Gnóstica de Fortaleza a hacer un tour por esta catedral, ¿no? Explicando, informando sobre todos los elementos alquímicos. A ejemplo do que estamos hablando acá, pero haciendo un tour en piedra, ¿no? Que es una maravilla. Bueno, el Triamazicamno gótico, ¿no? El maestro Samael nos habla. Esta es la catedral de Amiens, ¿no? El maestro Samael nos habla que obviamente el tesoro de la luz tiene 3 puertas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las grandes catedrales góticas tienen una puerta central, que es esta, el tímpano puerta central, y 2 puertas más pequeñas, una al lado de la otra, a la derecha y a la izquierda. Padre,
Padre, Madre y Cristo, Espíritu Santo. Tú lo sabes, cuando el maestro tiene esta expresión, está nos invitando a levarnos al corazón la mensaje, levarnos al ser, trascendernos la mente. Entonces, siempre que el maestro expresa en sus libros, tú lo sabes, está hablando con nuestro ser, es lenguaje de dialéctica superior, no es para la mente. Entonces es algo muy especial. Y las catedrales entonces tienen tres entradas, sea por los portales introductorios o sea puertas por la entrada oeste principal, donde estoy acá con el cursor ahora, sea por la entrada norte, que es esta, sea por la entrada sur. Y tiene un altar y tiene una ábside, que es este elemento circular en la cabeza, simbolizando justamente um ser humano com sua cabeça, seus braços estendidos e seu corpo. Nas catedrais góticas, exatamente na região genital, ¿no? Têm seus laberintos, significando justamente que o sexo é um labirinto. O sexo é onde se perdem os profanos e profanadores. Estes laberintos em catedrales góticas representam a luta com o minotauro interior, com o ego interior, em nome de Serapis, em nome de Deus Toro, de los egipcios, vencer a Popi, vencer a serpente de la noche que devora o sol, na linguagem egípcia, Popi ou Apófis, né, como se habla também. Entonces, las catedrales son un símbolo Rosa Cruz. La Rosa Cruz no surgió con Christian Rosenkreuz en Alemania. La Rosa Cruz, todas ellas surgieron de las catedrales góticas, donde tiene un elemento ígneo masculino, falos vertical, un elemento acuoso o terrestre, el ioni femenino, el ioni de la mujer, y de la unión de los dos nace la rosa ígnea, la rosa del fuego, la rosa del amor, la rosa que nos conecta con el amor, con la estrella Sirius, con la capital espiritual de la galaxia Vía Láctea. Entonces, vean cuánta simbología existe, cuántas órdenes surgieron a partir de los constructores de las catedrales góticas, masones, Rosa Cruz. Después de Rosa Cruz tiene muchas sectas también. No vamos a hablar de eso. Assim como os maçones, as sectas desviadas, as sectas que ainda têm aspectos iniciáticos. Pero todos surgiram desse, de las catedrais. Olhem o que habla o maestro Samael, não? Sede perfeitos como tu Padre que está em los cielos. Perfeitos significa equilibrados entre o eterno masculino de Deus e o eterno feminino de Deus. A fórmula do fuego secreto está na união del lingam del phallus e del útero, sin el derramamiento del mercurio del vaso de Hermes. Hay que coser, coser y recoser y nunca cansarse de hacer. Entonces, en una catedral hay una corriente solar que cose, cose, cose. Todos los días el sol nace en el altar, se pone en la puerta de entrada. Las energías de la tierra magnéticas se vuelven todo el tiempo del sur para el norte, en los ejes, en los radios magnéticos, el flujo electromagnético de la Tierra. Entonces es la unión de la luz solar, de los fotones cósmicos y solares del fuego, con los flujos magnéticos de la Tierra, generados en el útero de la Tierra, que es su centro de níquel y hierro, que está hundido en un horno, que es el centro del planeta Tierra, haciendo la alquimia. El centro del planeta Tierra, donde está el signo del infinito, el sagrado Okidanak, está el segredo de la energía de las mujeres. En el sol, porque el hombre es energía solar, la mujer es energía telúrica, energía terrestre. Claro, todos temos energia de outro, pero estamos hablando em origens, né? E este cocimiento se hace en la alquimia de las parejas,
en el movimiento del sol, que nace, ilumina los vitrales y sale por el resto, en el altar donde se hace la liturgia. Los mejores altares originales de las catedrales góticas estaban en el transepto, o sea, donde se interceptan de forma transcendente las energías masculinas y femeninas en la catedral, cosiendo, cosiendo y recosiendo. En la maituna, en la liturgia, en el movimiento del sol de la tierra. Este es lindo, este es maestro Samael Aumberto. Y el arché significa el Yahu, la perfecta conexión del sal, de la sal, del azufre y del mercurio. El arché gótico, o azufre está no fuego, en la luz, nas vidrierias. El sal está en la piedra, en la nave construida, ¿no? En los arbotantes, en los pilares, en las ojivas cruzadas. Este es sal, como en nuestros huesos, como en nuestra columna. Este es Notre Dame de la Belle Verrière, de la Bella Luz, del Belo Vitral, a la Madre Divina de la Luz. Esta es la Notre Dame de Pelé. Y esta es la Notre Dame de Suster, Notre Dame de las nuestras glándulas sexuales, Devi Kundalini Shakti, que representa el mercurio. Entonces las catedrales góticas siempre tienen un pozo, o tienen aguas subterráneas, o tienen criptas que representan la Madre Tierra. Las vírgenes negras, como Nuestra Señora Aparecida en Brasil, como Guadalupe, que también es negra, como la Moreneta en Cataluña, en Templo de Montserrat en España, y varias otras. En todos los locales tienen vírgenes negras. Las vírgenes negras son las madres de Mercurio, porque el mercurio, en principio, color de alquimia es negro. Entonces, esto es muy especial. Después, el mercurio, a través de la Madre Divina, de la Madre del Fuego, se transforma en blanco y después se transforma en rojo. O sea, va sublimando desde los subterráneos, desde las gónadas, las glándulas sexuales, susterre, el bajo catedral, después hasta la nave, que es nuestro corazón, de donde se expande toda la liturgia, del altar corazón, hasta ir a los cielos, de la cabeza Keter, al Padre de todas las luces. Y la forma del maestro habla magistralmente, como debería dejar de ser. El azufre debe fecundar el mercurio para que la sal se regenere. O fogo do erotismo deve fecundar o sêmen para que os corpos se regenerem. El fuego de la sexualidad sagrada, del erotismo, del magnetismo del casal, deve fecundar el mercurio, el semen, el líquido sexual, el óvulo, el espermatozoide, el semen cristónico del hombre y de la mujer, para que los cuerpos se regeneren, para hacer el deber par do ser, si para hablarmos la linguagem de los argonautas, para conquistarmos lo velocino de oro, la piel do cordeiro dourado, a piel del Cristo envolto em suas armaduras metálicas, como Horus que tem suas armaduras metálicas. Horus é o Cristo egípcio, ¿no? Entonces, esta es una maravilla de la simbología gótica. El agua es el habitáculo del fuego. El agua semen debe ser transmutada en el vino de luz del alquimista. La resurrección del Cristo listo, en Jerusalén del perfumado, ocurre cuando sacrificamos al Cristo nuestras secreciones sexuales. Nos sacrificamos, nos dedicamos a la tierra, desperdiciando, y ni a la leve, desperdiciando, el Baphomet interior, ¿no? Los antiguos constructores de catedrales llamaban el ego, el diablo de Baphomet, el Baphomet. Entonces, significaba la piedra del mercurio. Los de Baphomet, hablaban ellos, son que pierden el mercurio, son el arcano 15 del tarot egipcio del diablo, que pierden el mercurio. No permiten que el portador de luz porte la luz, y sí que desperdicie la luz del fuego. Entonces, en la agua
habita, o sea, el habitáculo del fuego. En el semen está el fuego de la alquimia, que se transmuta en vino de luz. O sea, ele tem que fermentar, cocer, cocer e recocer. Estudamos isso muito na simbologia dos maestros alquimistas, ¿no? Hablamos de Basílio e Valentina, hablamos de Flamel e Pernelle, hablamos de Paracelso, todos eles hablam del vino de luz de la alquimia. Esta é uma imagem linda em la Eucaristia. Hablamos disso, da luz del Cristo, del logo solar, del Crestus cósmico, descendiendo hasta el cálice para la Eucaristía del Cristo. Para las personas se alimentarem, se nutrirem de luz, de energia. Estudamos já este cálice, foi hecho com arqueometria. Este cálice está vibrando com o nome de Maria, da arqueometria de Santides de Alved. Estudamos Santides de Alved e o livro El Arqueómetro, na classe acá. Esta é uma imagem gótica maravilhosa, porque é o cálice hecho del útero, de la vulva y del pene, en conexión perfecta. La vulva, el clitoris, el pene con la glande y el pene. Entonces tenemos la haste de jade penetrando en el templo de Tebas. Y es exactamente por eso que el maestro habla en un antiguo ritual gnóstico. Compreender o mistério da transubstanciação. Trabalhar na forja de los ciclopes. Recordar que nosso lema de vida é este lema. Então, veem como há símbolos nas catedrais góticas, na arqueometria sagrada, para sintetizar as forças de los rituales.